Bueno, muy buenas tardes nuevamente, compañeros de YouTube, compañeros de Instagram. Gracias por seguir con nosotros en el foro Diálogo sobre BDSM. Agradecemos su presencia y sobre todo pues, que nos sigan en este programa. También agradecemos pues, que nos hayan tenido un poco de paciencia con la conferencia anterior, porque pues bueno, tuvimos una dificultad con el ponente anterior, pero pues aquí de este lado ya está con nosotros Máster Amostia, Roberto Piña, ya está acá con nosotros. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el programa, en los foros sobre BDSM. Nuevamente pues lo mismo que siempre decimos, muchas gracias por seguirnos y sobre todo pues compartan la transmisión, está para ustedes, los videos como tal. Les recordamos que pues seguimos transmitiendo a favor de la comunidad, tanto de la comunidad LEDA, también de las prácticas BDSMeras y sobre todo temas muy importantes. Creo que este es uno de los, digamos, más consecuentes que deben de tener en cuenta tanto pues, la relación BDSMera como una sesión como tal, que a veces incluso se deja un poco de lado, llega a ser un tanto peligroso irse de frente con una práctica BDSMera sin tener en cuenta pues, medidas de seguridad o, en este caso, pues de primeros auxilios. Porque bien dicen que pues, uno puede darle buena al hacha, pero ¿qué crees? Que pues, uno es humano, no es una máquina, entonces no podemos ir tan de frente como quisieran algunos, porque pues tenemos naturaleza humana, tenemos rangos de aceptación y de dolor. Te dejamos, queridísimo Amostia, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. El foro es tuyo y déjate pongo la presentación mientras te presentas la parte. Estamos en controles. Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente aquí agradezco el espacio pues, al grupo de Aquileder que me brindan. Y pues como bien lo mencionas, el tema del que les voy a hablar hoy son los primeros auxilios que se deben de brindar durante una sesión. En lo personal me he percatado que existe infinidad de temas sobre BDSM, sobre prácticas, sobre cultura Leder, sobre cultura Ruber, cultura Puppy, pero muy pocos, como bien lo mencionas, se difunde acerca de qué se debe de hacer en el caso de una situación no deseada durante una sesión. ¿Y por qué digo durante? Porque puede pasar mucho antes o después de ella. Pero lo que vamos a abarcar ahorita son los primeros auxilios que se van a dar durante una sesión. Bueno, este tema se los comparto porque bueno, yo soy licenciado en enfermería por parte de la UNAM, además de que en mi sede donde yo trabajo soy líder de brigada ante contingencias RCP. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más adelante. Pues bueno, vamos a comenzar. Un momento. Vale. Que estamos con el YouTube. Ok. Ahí está, primeros auxilios. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo algo muy importante. ¿Qué son los primeros auxilios? Esto porque ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es una urgencia y una emergencia. Muchas veces es muy fácil que digamos, ahí surgió una emergencia cuando estamos dando malos términos. Los primeros auxilios van a ser la atención inmediata y temporal que se brindan ante accidentes o situaciones de emergencia, pero antes de recibir la atención médica formal. ¿A qué voy con una emergencia? Una emergencia es una situación negativa que atenta contra la integridad física de una persona, pero que no compromete su vida. Por eso es la importancia. Una urgencia es cuando tenemos una situación que atenta la vida de una persona, independientemente de quién sea. Por eso los primeros auxilios solo se brindan en una emergencia. Se brindan cuando la persona no corre peligro su vida o no corre peligro completamente. Y los primeros auxilios solo van a ser de manera inmediata y temporal. No es una acción definitiva. No con contener esta situación basta, sino que necesitamos, posterior a los primeros auxilios, dar una atención médica formal, llevar con un médico que pueda realmente atender. La siguiente, por favor. Bueno, ¿de qué situaciones les voy a hablar en este momento? Las que más podemos presentar de primera mano durante una sesión son quemaduras. Estas muchas veces se llevan a cabo por cera
aunque en algunas ocasiones por bondage, lo vamos a ver más adelante. Laceraciones, vamos a ver el término, pero que sean por bondage. Contusiones se dan principalmente por spanking. Crisis convulsiva, desmayos y RCP. Y por último, el equipo de primeros auxilios más sencillo que nosotros como practicantes, independientemente del rol o de qué prácticas nos gusten, deberíamos de tener. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión que se causa en el tejido, entendamos por tejido todo nuestro cuerpo, que se causa por calor, radiación, electricidad, fricción o contacto con sustancias químicas. Estos 5 son los principales mecanismos que van a causar una quemadura. El calor, simplemente como yo se los decía, el juego con velas. Ahí nosotros ya tenemos una sustancia química que también tiene una temperatura elevada. La radiación, todo aquello que produzca calor y que además esas ondas caloríficas se irradian hacia otro punto. Electricidad, para quienes gustan de los juegos eléctricos, y la fricción, como se los comentaba, el bondage. ¿Qué pasa cuando nosotros practicamos con bondage y retiramos una cuerda de manera rápida o fuerte? Creamos una fricción, y esa fricción puede crear lo que normalmente o socialmente conocemos como una quemadura india. El diagrama que yo les pongo en esta imagen es los porcentajes de quemaduras dependiendo del cuerpo. Me imagino que muchos hemos visto las series de Grey's Anatomy o Doctor House y siempre se dice, se quemó en más del 60%, más del 40%. Es por esto. Médicamente hablando, para que nosotros podamos definir qué grado de quemadura tenemos o a qué grado se quemó el cuerpo, se ocupan diagramas como este. ¿Por qué es importante? Porque si nos damos cuenta, los mayores porcentajes los tenemos en lo que es el tórax, en piernas y extremidades. Estos porcentajes, principalmente el del tórax, implica que ahí tenemos los órganos más sensibles del cuerpo, que son corazón, pulmones, riñones e hígado. Si estas partes del cuerpo se ven comprometidas, a mayor grado de quemadura, mayor grado de mortalidad de la persona. Si bien no es indispensable que lo conozcan, sí tomen en cuenta eso. Entre más grande sea una quemadura, más grande es el riesgo de muerte que tiene la persona. La siguiente, por favor. Bueno, existen 3 grados de quemaduras. Como se los decía, nosotros de primera mano tenemos que saber cuáles sí y cuáles no podemos tratar en un primer auxilio, en un primer contacto durante una sesión. Las de primer grado, como tal, solo van a afectar la piel superficial, por así llamarla, y estas únicamente se van a caracterizar por tener dolor, enrojecimiento y posiblemente que se inflame la zona. No va a haber un compromiso como tal, simplemente se va a producir la quemadura. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Que se pone roja la zona. Para los practicantes que disfrutan con el juego de cera, cuando retiramos la cera, lo primero que notamos es eso, que la piel está enrojecida, que el sumiso, la persona con quien jugamos, nos refiere que le dolió, pero fue un dolor momentáneo. Si esa zona está enrojecida por más de 10 a 15 minutos después de que quitemos la cera, es donde ya tenemos que brindar un primer auxilio, porque significa que esa zona ya está comprometida. No hay un daño visible, pero está comprometida. La de segundo grado va a afectar lo que es la piel, pero ya va a empezar a afectar lo que es la capa interna, lo que son las siguientes 2 capas de la piel, la dermis y la hipodermis, y posiblemente afectar el tejido subcutáneo, la grasa que tenemos por debajo de la piel. Es en este momento donde ya se presentan las ampollas, las famosas bolsitas de agua que se producen. Ojo, esas bolsitas sirven para proteger la zona de la quemadura, no se deben ni de reventar ni de quitar. Pero muchas veces pasa que cuando jugamos con cera, si quitamos esa cera de manera rápida y hay una quemadura de segundo grado, es cuando se desprende la piel junto con la cera. Y es cuando empezamos todavía a comprometer mayormente una herida, una lesión.
Las de tercer grado completamente ya van a destruir la piel y van a afectar zonas profundas. En esta ya hay una destrucción masiva del tejido. Esto ya son compromisos muy grandes. Es cuando completamente tenemos que llamar al 911, activar nuestro código de seguridad y que vengan paramédicos a auxiliar, porque se habla de que ya hay una destrucción profunda. Cuando a nosotros, en mi caso, cuando en la enfermería me enseñaban sobre este tema, nos decían que la piel es muy engañosa, porque muchas veces la destrucción de la piel va de adentro hacia afuera, que son las quemaduras de segundo grado. Cuando se forma una ampolla quiere decir que el daño estuvo dentro de la piel, pero nosotros no lo vemos porque quedó esa ampolla, porque quedó esa capa recubriendo, pero nosotros no estamos viendo hasta qué grado se quemó. Entonces es muy importante que si las quemaduras tengamos una idea de hasta qué grado podemos llegar a dañar. De ahí la importancia de conocer las prácticas y conocer hasta qué altura y con qué materiales podemos jugar, con cera, o si son dispositivos de electricidad, hasta qué altura, verificar que nuestros dispositivos, que nuestros juegos de electricidad estén adecuadamente calibrados y que estén en buenas condiciones. La siguiente, por favor. Y bueno, les voy a hablar acerca de lo que son las curaciones primarias en cada una de nuestras lesiones. No voy a ahondar en ellos porque se trata de hablar solo de los primeros auxilios que nosotros debemos de brindar. Recordemos que aunque estemos capacitados, no somos médicos, no somos quienes van a brindar la atención final. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en un momento de primera mano, en una primera acción? Detener el proceso de quemadura, lo más importante. Si yo estoy jugando con cera, mi sumiso me dice que tiene un dolor que es insoportable, en ese momento completamente detener la acción, usar agua fría para reducir la temperatura. Ojo, no es quitar de inmediato la cera sobre el área que cayó. Si estamos hablando de un juego con electricidad es más fácil porque solo retiro la vara eléctrica y basta, pero estamos hablando de cera, no es retirar la cera de golpe. Muchas veces me ha pasado que llegan por quemadura y lo primero que hicieron fue quitar de golpe en el cuerpo lo que sé que causó la quemadura. No, se pone a chorro de agua fría para empezar a limpiar la zona de los residuos que quizás no vemos, pero también para empezar a disminuir la temperatura de la zona de la quemadura. Esto es muy importante. Y por último, envolver la zona en un paño limpio y húmedo y acudir al médico. Volvemos a lo mismo. De primera mano, no quiten la sustancia que se puso en el cuerpo. Si hablamos de cera, pero más riesgoso aún si hablamos, por ejemplo, hay practicantes que son muy masocas y lo disfrutan, y está contraindicado, pero llegan a usar velas de origen animal, de cera de abeja, que son completamente el peor material que puedes llegar a usar. Esas o las que estén hechas a base de aceites orgánicos, porque completamente van a causar una quemadura de segundo o tercer grado. Y si yo llego y retiro de golpe la cera, estoy retirando con ella la piel y completamente puedo destruir el tejido que pueda proteger y abrir puerta a una infección que puede progresar a algo todavía peor. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Por favor, no apliquen ungüentos, cremas, pomadas. Si ya limpié, si ya quité la cera, si ya quedó limpio, no vayan a poner Barnicil, vitacilina, la pomada, no pongan nada, se deja la herida completamente limpia. Ni siquiera vayan a tallarla. Muchas veces pasa que me enjabono las manos y aplico jabón y ya no, completamente no se aplique nada, solo aplico el agua fría, detengo la acción, envuelvo y me voy con un médico para que sea el médico quien dé la atención adecuada. Volvemos, no retirar la cera y no revienten las ampollas. Muchas veces pasa que lo que quieren hacer es reventarla para que se cure más rápido. No, solo están abriendo puerta a una infección más severa. La siguiente, por favor. Bueno, recuerden que les hablé de las laceraciones. Las laceraciones son una discontinuidad de la piel. Todo aquello que cree una abertura es una discontinuidad de la piel. Todo aquello que rompa la continuidad de la piel, ese es el nombre que se le da. Aquí tenemos que puede ser una lesión profunda o superficial y que puede ser lisa o mellada.
Tenemos distintas categorías, distintas clasificaciones en el área médica, pero las más sencillas son estas porque cuando es una lesión profunda es cuando empieza a provocar un sangrado, y claro, también va a depender de la zona. Si alguna vez se han picado el dedo con hasta con un alfiler, o que lo hayan hecho de la manera más superficial posible, los dedos sangran muy fácil. A diferencia de la palma de la mano. La palma de la mano sí necesita hacer un corte más profundo. Este está relacionado mayormente a quienes son practicantes con los juegos de aguja, los juegos de cutting, pero también es importante que lo conozcan porque quienes practicamos bondage y shibari podemos tener laceraciones, podemos causar una laceración en nuestros sumisos. Así como existe el daño por una quemadura de India, puede también haber una ruptura de la piel. La siguiente, por favor. Un momento. Bueno, como les decía, todo aquello que abra la piel se llama discontinuidad. Pero nosotros en el área médica lo distinguimos en los tres más básicos: un corte, una laceración y una abrasión. Un corte va a separar la piel, pero lo va a hacer de un modo recto, de un modo liso. Me imagino que todos aquí nos hemos cortado alguna vez con el filo de una hoja. Eso es un borde recto, porque queda completamente la línea. Incluso si lo alcanzamos a ver, queda el corte completamente recto. Para quienes practican el cutting, tienden a hacer estos cortes. Con algún material punzocortante, abren de modo recto. Una laceración lo va a hacer por cizallamiento. El cizallamiento es la situación en la que nosotros cortamos, pero se ven bordes irregulares. Y finalmente una abrasión es una herida causada por fricción que va a erosionar la piel. Me imagino que todos nos hemos caído y nos hemos raspado. Es una abrasión. Porque es importante conocer, cuando nosotros tenemos una situación de emergencia más grande todavía, en la que es necesario activar el código de emergencia llamada 911 o alguna institución que pueda atender, es mejor para ellos si nosotros decimos, si nosotros identificamos qué tipo de herida es, porque vamos a poder brindar una mejor atención en primeros auxilios. Si yo a mi sumiso en una práctica de cutting corto y empieza a sangrar de manera abundante, activo mi código de emergencias y voy a poder decir en qué parte del cuerpo es el corte y qué tipo de corte es. Va a ser diferente si yo les marco y les digo es que es un corte recto, a que yo les diga es que es una abrasión por una caída. Y los cuerpos de emergencia ya incluso, hasta a veces por 911 ellos te pueden dar las primeras indicaciones para que sepas cómo atender. De ahí la importancia que yo pongo en que conozcan un poco más a fondo sobre los tipos de lesión. Siguiente, por favor. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué curaciones primarias? Antes que nada, si tenemos la posibilidad, que sería lo mejor, el cuidador, en este caso el dominante o la persona que está haciendo la acción, lo mejor que se laven las manos. Eso siempre va a ser lo mejor. ¿Por qué? Recordemos la importancia de los primeros auxilios. Sí se trata de atender a la persona, pero también de no ponerle en riesgo yo. Entonces, si estamos practicando, si estamos jugando, mi sumiso tiene una cortada, vamos a ponerlo en el contexto del shibari. Si yo al retirar la cuerda, la retiro muy fuerte, causo una abrasión por una quemadura, que retiré demasiado fuerte y empieza a sangrar, yo no sé si yo tenga mis manos limpias, que seguramente no. Yo no sé si tengo alguna lesión en mis manos que tal vez yo no vea, pero que la tengo. Lo mejor es lavarme las manos. Si tengo guantes, qué mejor, para empezar a atender a mi sumiso, o para empezar a atender a la persona que se lastimó. La herida se debe de enjuagar con agua abundante y en este caso sí se lava con jabón. Vamos a ver una diferencia importante. En el caso de una quemadura que les decía, no se lava, únicamente se echa agua fría a chorro, pero no se debe de lavar. En el caso de un corte, siempre y cuando yo vea que no es profundo, puedo lavar con agua y jabón para descontaminar lo más rápido posible. Muy seguramente ya entraron microorganismos a la herida, es lo más seguro. Pero si yo permito que lo más cerca de la herida esté limpio, voy a evitar una infección todavía más fuerte. Debo de aplicar una gasa o compresa estéril en la herida y ejercer una presión. ¿Cómo va a ser la presión? La presión siempre va a ser descendente y firme.
Porque a veces llega a pasar que nos ponemos nerviosos, pongo y empiezo a mover mi mano o empiezo a querer sobar. No. Descendiente y firme, con fuerza, pero que no aplique tanta en la zona que empieza a cortar la coagulación. Un ejemplo, si yo veo que se cortó el dedo, aprieto, pero no apretar tan fuerte que el dedo se ponga morado, porque entonces estoy causando un daño todavía mayor. Estoy apretando de tal modo que seguramente le estoy cortando la circulación. Y por último, si el sangrado no detiene, acudir al médico. Una regla muy importante: ¿en cuánto tiempo es lo normal que debe detenerse un sangrado? Máximo 2 minutos. Si el sangrado dura más allá de 120 segundos de compresión, no va a detenerse. Por más que queramos hacer, no va a detenerse. Si dura más allá de 2 minutos, inmediatamente acudirá al médico. Volvemos al mismo, por favor, no apliquen ungüentos, no apliquen pomada, nada. Cuando tenemos una discontinuidad de la piel, aplicar un ungüento, una pomada o algún medicamento que no esté prescrito no ayuda. Al contrario, causa una infección. Aunque suene mal, ahorita está muy conocida la pomada Vagisil para todo. Ya sustituyó a la vitacilina. ¿Por qué? Porque tiene un agente que se llama antimicrobiano. Va a ayudar a disminuir infecciones. Pero en una lesión de la discontinuidad de la piel, cuando tenemos la piel abierta, esa pomada que estamos poniendo se queda ahí estancada. Y en vez de destruir microorganismos, el que se queda algo estancado en una herida se echa a perder, se pudre y por lo tanto pudre la piel alrededor y va a causar una infección. Por eso volvemos al mismo, no apliquen nada que no esté indicado. No retiren el material. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hago cutting y sin querer se me queda la hoja de bisturí adentro? Porque ha llegado a pasar. No me voy a poner a abrir la piel y a buscarlo. Detengo o aprieto para disminuir el sangrado y me voy inmediatamente al médico para que ellos, con material esterilizado, retiren el objeto. Era muy conocido que antes nos decían, no te pongas en una inyección, no te pongas duro porque se te queda la aguja dentro. Volvemos al mismo, no quieran sacar el material. Lo que se queda dentro, mejor ir con un médico. Muchas veces quienes practican el cutting ya tienen ellos sus propias pinzas estériles. Aún así no lo retiren, porque no es lo mismo el proceso de esterilización de un autoclave de un hospital que el proceso de esterilización de solo poner las tijeras o las pinzas en una olla con agua hirviendo. No se esterilizan igual. Y por último, lo que les decía, no aplicar un torniquete. Antiguamente lo que se hacía que si se hacía una cortada grande, hasta nos decían ponle una corbata o un calcetín y aprieta fuerte. Ya no se permiten los torniquetes, porque se ha demostrado que poner un torniquete corta la circulación, no solo para el sangrado, sino que corto la circulación de toda esa parte del cuerpo. Entonces ya estoy dañando los demás tejidos. Volvemos a lo mismo, lo único que puedo hacer, me lavo las manos, me pongo guantes, limpio la zona de la herida y aplico una compresa o una gasa estéril y aprieto. Si quedó material adentro o si pasan 2 minutos y no se detiene, inmediatamente acudiré al médico, no más. ¿De acuerdo? No sé hasta que tengan alguna duda. Bueno, aquí en este caso, con lo que tiene que ver con lo que es el juego de la cera. O sea que, bueno, yo no me ha tocado, pero sí he escuchado muchos rumores de que, literal, que agarran cualquier vela. En este caso, ¿cuáles serían las velas más recomendables para este tipo de prácticas? Bueno, de la vela tenemos que saber algo siempre. ¿A qué temperatura empieza una vela a derretirse? ¿Nunca se lo habían preguntado? Arriba de los 100 grados. Arriba de los 100 grados. El centro de la llama, donde tenemos el punto final de la mechita, eso está siempre a 100 grados o mayor. ¿Qué velas sí están permitidas? Exclusivamente las velas de parafina, que son las velas normales que compramos en cualquier tienda, o las velas de juegos eróticos. Únicamente esas dos. Velas de soya, velas de cera de abeja, velas de petróleo, incluso ahorita viene la cera en hidrogel, no me acuerdo cómo se llama, que parece como un gel. Todas están prohibidas. Las únicas dos permitidas son
velas de parafina, que son de verdad la que compramos en cualquier tienda, o vela de juego erótico, como tal, que se compra en cualquier sex shop. Hay velas de parafina que tienen color. Si tienen color, no hay problema, pero si tienen olor, están contraindicadas, porque el que tengan un aroma implica que tienen un aceite, y volvemos a lo mismo, si tienen un aceite es como una vela de petróleo. Los colorantes no hay problema, porque normalmente los colorantes son, incluso muchas veces hay hasta quienes preparan sus propias velas derritiendo la cera y echándole estas pinturas para niños, pintura Vinci. El colorante no tiene un origen de aceite, no es aceitoso, pero el aroma sí. Entonces las únicas dos permitidas son cera de parafina y velas de fuego erótico. De ahí en fuera, incluso hasta las velitas de cumpleaños están prohibidas. ¿De acuerdo? Bueno, yo tengo una pregunta. Qué bueno que ahorita explicaste un poco de las velas recomendables. Yo recuerdo que antes eran muy común las de pan de puerco. Que no, sí, derriten muy chido. Puedes hacer, yo hacía manualidades con ese, pero no es recomendable para su uso. Por ejemplo, en el bondage, shibari, también influye mucho el uso de las cuerdas, influye mucho el tipo de cuerda, el saber que son cuerdas. Sí, también eso es que así como tal, por eso es que es importante y por eso son buenos estos espacios. Cada práctica tiene sus formas de llevarse, pero también sus contraindicaciones, que sí y que no, y cómo actuar. Por eso es que yo les pedí y les agradezco este espacio, porque realmente muy poco se habla sobre los primeros auxilios. Y ahorita yo no lo veo, los que quizás son los más conocidos o los más imprevistos, pero si nos fuéramos incluso, por ejemplo, hasta en hipnosis, la hipnosis tiene sus primeros auxilios, que no son muy conocidos. Bueno, vamos a entrar, esos dos son los más conocidos, pero muchas veces tenemos situaciones que no son previstas. Ya vimos cuándo se brindan los primeros auxilios, pero ¿qué pasa cuando tenemos una emergencia? Una situación que no compromete la vida. Preguntándole a los que aquí están, ¿alguno de ustedes presenta crisis convulsivas? ¿Alguno de ustedes sabe qué condiciona la aparición de una crisis convulsiva? No solo es que tengas una enfermedad. ¿Un temor? Puede ser un temor. Por ejemplo, yo en mi caso, mi papá desde hace años le dan esas convulsiones, pero a él le dan cuando se estresa demasiado. El estrés. Luz estroboscópica o estos efectos visuales, por ejemplo. Exactamente, es a lo que iba. Estas partes de luces estroboscópicas. Muchas veces nos gusta sesionar en hoteles o en cuartos que tengan modificaciones o variaciones de la luz. El que nosotros expongamos a una persona, sea sumiso o sea dominante, a un cambio en la luz normal, puede condicionarnos un desmayo o puede condicionarnos una crisis convulsiva. Ayer me estaba comentando un compañero que una vez en el listing, el chavo como que se alteró porque supongo que no estaba acostumbrado al tamaño y dice que se empezó a convulsionar, que lo que hizo fue con calma retirarlo y después apapacharlo porque dice que era la tensión que tenía. Un desmayo, de hecho aquí viene, esta es la diferencia básica. Un desmayo va a ser la pérdida breve del conocimiento, pero se va a deber a una disminución del flujo de sangre o falta de oxígeno al cerebro. A los que les gusta jugar la asfixia erótica, si yo prolongo demasiado el juego, puedo causar un desmayo. El desmayo va a hacer que pierda el conocimiento literalmente el sumiso o la persona, porque de verdad hay dominantes que lo han experimentado. Cae desmayada, cae como piedra, se pierden y de repente regresan en sí, porque vuelve el flujo sanguíneo o vuelve el oxígeno al cerebro, vuelve a haber lo que llamamos como una adecuada perfusión tisular, vuelve a entrar sangre o oxígeno al cuerpo y permiten que se despierte.
La diferencia con la crisis convulsiva es que va a haber movimientos que son súbitos, descontrolados y que cambian el comportamiento. Pero este es más difícil porque este es por actividad eléctrica normal en el cerebro. Suena mal, pero decimos que la crisis convulsiva es como un pescadito fuera del agua. Se empiezan a mover, pierden el control del cuerpo y va a variar el tiempo. Puede ser desde unos segundos hasta varios minutos. Pero prácticamente las dos ocurren de un modo similar. Se pierde el conocimiento de una manera involuntaria. ¿Cuál es la diferencia? El desmayo solo pierde el conocimiento, no hay más. La crisis convulsiva va a tener movimientos. El manejo para las dos, dime. Disculpa, ¿consideras, no sé si lo vas a mencionar, pero consideras si hay algunos indicios que te puedan alertar de que se viene una crisis convulsiva o un posible desmayo? Depende. Hablando de estas dos, tendríamos que ver si, por eso les preguntaba ahorita, ¿ustedes saben si lo tienen? Es muy difícil que una persona que jamás ha tenido una crisis convulsiva sepa cuándo le va a dar. Muchas veces lo primero que te dicen es, me voy. Y te dicen así, es que me les voy. O es que sabes que me estoy mareando. O me duele la cabeza. Cuando es una persona que no conoce o que nunca le ha pasado en su vida, no lo va a saber identificar. Cuando son personas que saben que tienen crisis convulsivas, ellos mismos te van a decir qué presentan, porque los síntomas son muy variables. Más te demostré también, a mí en algún momento me tocó con una persona en una interacción con el desmayo porque esta persona consumía... ¿Para el asma? No, el que se... óxido nitro, no, ¡Ah! ¿Qué es para el dolor? ¿Cloruro? Cloruro. Ajá, y pues en plena interacción esta persona literalmente pierde el conocimiento y tras 15-20 segundos regresa como si se hubiera desconectado y se vuelve a conectar. A esto me sería muy útil o me hubiera sido muy útil en ese momento para justamente identificar o cuidar ese aspecto. Y es que el problema es ese, cuando nunca lo han presentado, no saben cómo decirte qué va a pasar. Porque si nosotros nos fuéramos a todo lo que es la patología, o sea, hablar del desmayo, sería meternos a millones de causas que te pueden causar un desmayo. Ahorita por eso lo estoy abordando del modo, quizás el modo más sencillo. Muchas veces ellos mismos, ¿qué te van a decir? Es que ya me mareé. Se sientan y se desmayan. O ni te dicen nada, simplemente caen en bloque. Entonces es muy difícil saber qué lo condice, qué síntomas presentan. Quienes ya han presentado crisis, muchas veces volvemos al mismo, la importancia de la primera entrevista con un sumiso. ¿Qué enfermedades tienes? ¿Qué medicamentos tomas? ¿Tienes crisis convulsivas? ¿Te ha dado un infarto? O sea, aunque parezca muy médico, en algún libro leí que decía, ser un dominante es como ser un torturador combinado con una enfermera. Porque tienes que preguntar todo eso. En el caso de un desmayo o una crisis convulsiva, no solo la puede presentar el sumiso, también las puede presentar un dominante. Y es importante, volvemos al mismo, que los sumisos también sepan. Por eso es que los juegos de rol siempre son dos personas, no solo para la acción, sino también para todos los cuidados que se deben brindar. Y en el caso de un desmayo o una crisis convulsiva, los primeros cuidados básicos es esto. Primero, mantener la calma y ver cuánto tiempo de duración tuvo. En este caso la imagen es de una convulsión, pero aplica también para un desmayo. ¿Cuánto tiempo fue el evento? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Supongamos que es una crisis convulsiva. Inmediatamente hay que ir con el médico. Y no es lo mismo decirle, pues creo que duró como 5 segundos, a decirle, duró 2 minutos. Con mayor seguridad, ayudamos a la persona o nos ayudamos a nosotros. En segundo punto, retirar objetos peligrosos. Cuando yo di este taller anteriormente en otro lugar, yo les decía, en México no tenemos una cultura de protección. ¿Qué pasaría si estamos en el antro, en una reunión de BDSMeros, de líderes, y alguien cae? Todos estamos en la pista del baile, todos estamos hechos bolas, seguramente va a presentar pisadas la persona que se desmayó. Tenemos que tener algún código o alguna señal de seguridad que nos indique que algo está pasando.
¿Por qué? Porque seguramente si esta persona tenía una cerveza o algo en la mano, se va a romper. Y si presenta una convulsión, seguramente se va a mover y puede llegar a cortarse. Y ya no solo hablamos de una convulsión, sino que hablamos ahora de una discontinuidad de la piel secundaria a una convulsión. Por eso la importancia de retirar objetos peligrosos. Tercero, poner a la persona recostada lo más cómodo posible. ¿Cuál es la postura? Exactamente aquí como la vemos. Ayudar. Si la persona cayó en bloque, no moverla, sino recostarla. Pero si la persona la tenemos sentada o parada y nos está diciendo que que siente mal, la tomamos, la recostamos y la acostamos de lado. Si tenemos con qué, poner debajo de su cabeza algún suéter, alguna bufanda para que le haga una especie de almohada. Si no, puede ser su misma mano. No es recomendable. Lo mejor es ponerle algo acoginado, una chamarra, un suéter, una playera, lo que sea. Cuarto paso, antes se decía ponle un lápiz en la boca, ya no se pone nada, absolutamente nada en la boca. ¿Por qué? Porque se demostró que ponerle objetos en la boca, cuando entran en una crisis convulsiva, se ponen tan tiesos que se fracturan la mandíbula. Entonces ya no solo fue la crisis convulsiva, sino ahora una fractura. No se pone nada, incluso lo que recomendamos, la boca abrirla, pero verificar que no saque la lengua, porque si se ponen duros, va a morder la lengua y la puede llegar a cortar. Y sí, como película de miedo la cortan, completamente de tajo. Como les decía, proteger la cabeza, no sostener a la persona, no abrazarla. Ya actualmente se demostró que no, si cae y empieza a convulsionarse, dejar que convulsione, pero estar al pendiente de los movimientos. Incluso eso es importante. Ver qué movimientos tuvo, pero yo no la abrazo, yo no la contengo, no le pongo un cinturón, nada. La convulsión pasa por sí sola. Los pasos en pocas maneras, verificar en la medida de lo posible cuánto tiempo. Muchas veces no traemos reloj y no me voy a dedicar a sacar el celular para poner mi reloj, pero hacerme una idea del tiempo, retirar los objetos, acostarla y ponerla al lado, protegiendo su cabeza. Nada más. Es lo único, tanto en desmayo como en crisis. Pasado el evento, cuando termina, que no se levante para nada. Inmediatamente que pase el evento, llamar al 911, pedir servicio de auxilio. Porque si la persona se levanta, vamos a poner el ejemplo, si la persona cayó en bloque, o sea, cayó completamente, y se quiere levantar, yo no sé si tuvo un daño en la cabeza, yo no sé si va a tener la fuerza para levantarse, o incluso yo no sé si ese desmayo le va a provocar una crisis, y al momento de querer levantarse va a convulsionar. Entonces, que permanezca abajo e inmediatamente activar el código de emergencia, llamada al 911. El siguiente, por favor. Y bueno, dime. Bueno, del anterior, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a la persona que está teniendo la crisis? O sea, no tanto a la persona que está viviendo la crisis, sino a la que la está sintiendo. Una vez que cayó, que espere, cuando pasa la crisis convulsiva, la parte que está despierta, el cuidador, por así llamarlo, sea el dominante, sea el sumiso, decirle quédate ahí y mantente tranquilo. Y que la persona que está abajo, quien sufrió el evento, se dedique solo a respirar. Si tienen ganas de vomitar, porque a veces llega a pasar, que permanezcan en esta posición de lado, con la cabeza de lado y abren la boca, y que vomiten. No levantarlos, no sentarlos, aunque tengan ganas de vomitar, que vomiten acostados. De hecho, cuando está alguien muy ebrio, lo mejor es esto, como bebé, ponerlos de ladito y con la boca abierta para que vuelvan al estómago. Porque si yo lo quiero levantar, muchas veces de hecho ellos lo que tienen es una crisis posterior, muchas veces crisis de ansiedad, les empieza a dar miedo, se empiezan a asustar, quieren llorar, se quieren llorar. Estar con ellos, tranquilizarlos, pero que permanezcan acostados. Porque yo no sé el daño que puedan tener después de... Duda, que si, porque hemos escuchado que si le das café, que si le das un dulce, que si le das chocolate, nada, que ya agua. Nada, ¿por qué? Porque yo no sé, ese desmayo por ejemplo puede haber sido porque le bajó la presión, vamos a ponerlo así.
Y lo tradicional del mexicano, darle una coquita. Pero qué tal que si no fue un desmayo por una baja de presión. ¿Qué tal que tiene un paro o un aneurisma, que es un coágulo en el cerebro? Y yo le doy coca, le estoy acelerando el daño al cerebro. No se hace nada. Aunque suene mal, lo mejor es, ya pasó el evento, la persona está ansiosa, nerviosa, llorando, me hinco, estoy con ella, que se dedique a respirar. No darle nada, no hacer de verdad que suene mal, no hacer nada más que marcar 911 y que venga una ambulancia. De hecho, muchas veces, ¿qué hacen ellos? Ponen la camilla y le ponen un collarín para que no mueva la cabeza, porque yo no sé el daño que pueda tener en el cerebro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar con ellos, pero que ellos se dediquen exclusivamente a respirar. No se muevan para nada, ni en un desmayo, ni en una crisis. Únicamente activar servicio de emergencia después del evento. ¿Y por qué después? Porque si es en el momento que está la crisis y estoy yo solo con esa persona, yo no puedo atender dos cosas. Yo no puedo estar dando dirección y estar checando el tiempo. Ahorita les voy a decir qué se hace cuando hay más personas, ¿de acuerdo? La siguiente oración. Bueno, RCP, lo que conocemos como reanimación cardiopulmonar. Ojo y un paréntesis en este momento. Lo que yo les voy a hablar ahorita no es más que para que tengan las nociones de esto. No lo está capacitando ahorita para ser resucitadores, no lo estoy capacitando como si fuera la Cruz Roja o la Asociación Americana del Corazón. Estos cursos, por fortuna, yo sí los puedo tomar. Como se los dije, soy líder de brigada en el hospital donde trabajo, pero ahorita solo se los estoy dando a conocer para que tengan nociones de qué podemos hacer. Para esto, lo mejor es siempre tomar curso con personas certificadas en el área certificada. Si yo les fuera a dar el curso, incluso traía mi maniquí para enseñarles el cómo. Solo tengan las nociones ahorita. ¿Por qué? Porque existe algo que se conoce como cadena de salvación. Y el primer paso, se los decía, es activar código de emergencia. ¿Qué es esto? Marcar al 911. No hay más. ¿Por qué es importante? Por el momento en que yo estoy solo o que estoy acompañado. Para quienes ya somos líderes de brigada, sabemos qué me toca hacer a mí, qué le toca hacer a mi compañera, a mi comandante, etc. Pero pongamos que ahorita estamos todos aquí y yo soy el que caigo. ¿Quién va a llevar a cabo la voz? ¿Quién va a ser el líder? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar al tema. Resucitación cardiopulmonar es una maniobra de emergencia. Por eso se los comentaba. Un primer auxilio son solo los cuidados en el primer momento. Una emergencia es aquella que compromete, la integridad de la persona, pero que no forzosamente compromete su vida. Y hay que actuar de inmediato. Y consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho a una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. No voy a ahondar más, no me voy a ir a todo lo anatómico, patológico, etc. que implica. Solo sepan que son las maniobras que debemos de darle a una persona cuando sufre un paro ya sea del corazón o de la respiración. ¿De acuerdo? Y reitero, esto no los está preparando para saber actuar. Solo es para que tengan las nociones. Venga, siguiente, por favor. Y bueno, lo voy a intentar hacer lo más ameno posible, porque de verdad para esto son presentaciones y días completos en los que se aprende. ¿Cómo se actúa? Así de sencillo, son 6 pasos. Lo primero, sé que suena a broma, pero ver que de verdad la persona esté presentando un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Puede que solo se haya desmayado, puede que tenga una crisis o puede que tenga una parada del corazón. Si ustedes van a un curso, siempre se los van a enseñar. El primer paso que le dicen es: señor, ¿está usted bien? Una persona que está sufriendo una asfixia, que es lo que normalmente nos conocemos, ¿cuál creen que es la señal universal? Me falta el aire. Esa es la señal universal. Toda persona que tiene un evento de estos, lo que te dice es: me estoy ahogando. Cuando les den el curso, siempre te dicen, lo primero es llegar y preguntar: ¿está usted bien? Evidentemente tú vas a ver que no está bien si te hace esto.
Pero si yo tengo a la persona que se cayó, ¿cómo voy a verificar que está respirando bien? Puedo, si tengo un espejo a la mano, dudo que todos vean un espejo, ponerlo en la nariz o simplemente mi mano ponerlo en el pecho. Si yo siento que no hay latido del corazón, o si yo pongo mi dedo a la altura de la nariz y veo que siento que no hay flujo de aire, no nada más es un desmayo. Hablamos de una parada del corazón o de una parada de la respiración, ¿de acuerdo? Segundo punto, activar código de emergencia. Si estoy yo solo, incluso lo puedo hacer, ok Google, marca el 911. Pero ¿qué pasa si estoy acompañado? Si estoy acompañado, se hace lo que se llama delegación de responsabilidades. Yo solo no voy a poder, pero si hay varias personas a mi alrededor, con voz fuerte y de manera clara, decir una característica de la persona. Esas tres son las pautas. Voz fuerte, de manera clave y decir una característica. ¿Por qué? Porque si yo le digo, tú llama al 911, ¿a quién le dije? O sea, nadie debe de... Pero si yo digo, y también intenten en ese momento omitir nombres. Si yo digo, tú el de gorra de cuernitos, llama al 911, ya es evidente a quién le dije. ¿De acuerdo? Voz fuerte, de manera clara y dando una característica. Siempre es de ese modo. Siguiente paso, que ya entregamos a cómo se dan las compresiones, y entramos a lo que se conoce como el CAB. Este es el modelo actual internacional de las compresiones en el RCP-3. La C de las compresiones, la A de la vía aérea y la B de la ventilación. Cuando yo tengo una persona que le tengo que dar compresiones, las compresiones se dan con la mano hábil, en mi caso soy diestro, por debajo de la mano no hábil y abrazando. Creo que todos hemos visto cómo se deben de lavar las manos, y que nos dicen que la mano encima con esa, pero se da con el talón de la palma. ¿A qué altura? En este punto azul. Si yo tengo a mi persona, veo dónde termina el esternón, dónde está este huesito donde se hunde mi dedo, 3 centímetros por encima. Pongo ahí el talón de mi palma y la abrazo. Y empiezo a dar compresiones. ¿En qué modo? En el modo de que los brazos queden rectos. Doy mis compresiones y bueno, entrar a la vía aérea ya sea empezar a especializarlos más. Porque ya tendríamos que tener ahí o un maniquí o una persona que nos sirva de ejemplo. Por el momento solo quédense con eso. Verificar que la persona esté con un paro cardiorrespiratorio, activar código de emergencia y empezar a brindar compresiones. Solo con eso. Tengo entendido que hay gente que ha intervenido en esta sin saberle y pueden fracturar, ¿no?, el esternón y pueden lesionar muy severamente a una persona. ¿Por qué? Porque por debajo del esternón lo que tenemos es el corazón. Es lo que está por debajo del esternón. Por eso les digo, solo quédense con las nociones. Esto no los está capacitando. Solo quédense con las nociones de que tengo que verificar que sea un paro, como viendo que respire y sintiendo el corazón, y activar código de emergencia. Únicamente con eso. Todo lo demás es solo para que tengan un conocimiento superficial de lo que es un RCP. Yo siempre he sido partidario de que todo practicante, toda persona del país debería de saber dar un RCP. Porque les puede pasar a cualquiera en el metro, en el camión, en la calle. Incluso la vez que vi este tema se desató un debate de si debo de darlo, no debo de darlo, si yo sé, si no sé. Esto no lo está capacitando, solo es para que tengan las nociones de cómo actuar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre conocer nuestro número de emergencia. Les digo, aquí en México ya tenemos el 911, si no lo cateé, pero de primera mano podemos ya saber a quién marcar. Y en el caso de que seamos varios, delegar responsabilidades. Una persona no puede con todo. De hecho, si yo, por ejemplo, algo pasa aquí, yo sé cómo actuar, porque yo estoy capacitado a ello.
la responsabilidad recae en mí. Y yo tengo que delegar la responsabilidad a los demás, porque yo no puedo llevar las compresiones, llevar la ventilación, hablar al servicio de emergencias. Tenemos que, y a la persona a quien le deleguen, de verdad griten, porque como mexicanos a veces nos gana el miedo. Yo creo que cualquier persona le gana el miedo si te dicen que tú tienes que participar en ese momento. ¿Y qué hacen? Se dan media vuelta y se van. No, o simplemente, por ejemplo, me tocaba, bueno, mi mamá siempre fue muy enfermiza, entonces a mí me tocaba siempre tener estos cursos, pero yo sí los profundicé, porque siempre me pasaba de niño, dar el RCP a un adulto, pero dentro del protocolo te dice, por lo menos tiene que tener, o sea, si la masa muscular de la persona es grande, hay técnicas para dar el RCP y tienes que contar 1, 2 y obviamente te vas a cansar, pero atrás de ti tiene que estar otra persona que para te va a relevar y te va a relevar. Veo, pero en el sector de ingeniería, por ejemplo, hacer las máquinas de anestesia, equipo quirúrgico y todo. Tú que lo tienes ya practicado, que pudieras dar, por ejemplo, para practicantes de Shibari, cuáles son las medidas, o sea, obviamente se enuncia, pero ahondarlo más y, por ejemplo, utilizar ciertas técnicas, por ejemplo, en el fisting, antes de hacer el fisting, lávate de esta manera las manos, porque hay un protocolo de lavado de manos que no es lo mismo para un quirófano, que no es lo mismo para uso común. Bueno, andar un poquito más en esos temas, pero bueno, a mí en lo personal sí se me hacen importantes porque nadie está exento, o sea, desafortunadamente pues sí he vivido yo muchas experiencias desagradables con personas que, por ejemplo, cuando me decían, es que yo así como el protocolo te dice que miedos, enfermedad, tienes una fractura y la persona omitió. Cuando hice momificación me dice, es que yo no soy claustrofóbica y a la hora de momificar, pues obviamente me voy a asustar, sí. Entró en crisis y tuve que hacer toda esa serie de pasos, pero yo le dije, mira, si lo hubieras hecho desde un principio nos hubiéramos ahorrado todo el proceso. Sí, pues sí, con gusto, pues podremos ahondarlo más en cada práctica, porque, por ejemplo, ahorita en el fisting, yo siempre he visto que los fisteros se lavan las manos. Sí. Pero hay fisteros que les gusta hasta el codo dar, ¿no? Y no se lavan el codo. Y así como bien lo dices, tengo el honor de conocer a un médico que le gusta dar fist y cuando se lava las manos lo hace como si se tarda sus 10 minutos arreglando detalles. Pero es una persona que, a mi parecer, ya desde ese punto, sé que sabe dar fist. Si en algún otro momento también pudieras preparar algún contenido material sobre el consumo de sustancias que van muy ligadas a las prácticas BDSM, como poppers, como muchos de estas cosas, donde de repente, lo que te mencionaba sobre el cloro, mucha gente no tenemos conocimiento o no consumimos muchas cosas y no sabemos. Y de repente alguien llega muy entonado, muy enfiestado y suceden todo este tipo de cosas. Sí, claro que sí, pues sí, si gustan, lo podemos ir programando, claro que sí. No sé si alguien más tenga alguna algo que ha salido. No, en este caso pues ya sería la parte, ya también nuestros compañeros de YouTube, bueno, nada más estaban viendo, pero pues sí. Queremos agradecer a Roberto Piña, Master Amostia, con esta constancia, por haber impartido la conferencia Primeros Auxilios durante una sesión en el Foro Diálogos sobre BDSM realizado el día 17 de agosto del 2024. Muchísimas gracias, Amostia. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Con nosotros vamos a seguir con la siguiente exposición aquí en el canal de Instagram y YouTube. Les agradecemos muchísimo. Esta grabación se va a quedar. Cualquier cosa seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Amostia. Vamos a salir del aire para la siguiente. Preparados. Gracias.